Soy Dina, nacida en Colombia pero llevo varios años viviendo en México. Mi vida aquí había sido casi perfecta, o al menos eso creía, hasta que todo cambió el día de mi boda. Nunca imaginé que el destino me lanzaría en una espiral tan complicada, una que no supe cómo controlar, pero que me llevó a donde jamás pensé que iría. Dante y yo habíamos sido novios durante varios años, construyendo lo que parecía una relación sólida, basada en el cariño, la risa y el respeto. Él no era lo que algunas personas llamarían un hombre atractivo, por fuera, apenas alcanzaba el 1,60, pero eso nunca importó. Lo que me enamoró fue su inteligencia, su sentido del humor y la manera en la que lograba hacerme sentir la única mujer en su mundo. Nuestra vida juntos parecía destinada a ser feliz y estable, y así fue, hasta que conocí a sus amigos. El día de nuestra boda, fue la primera vez que supe de ellos. Durante todo nuestro noviazgo, Dante nunca me los había presentado, y aunque no lo cuestioné en su momento, esa tarde comprendí por qué. La fiesta era en casa de sus padres, un patio grande, iluminado por las luces cálidas de los faroles, rodeado por el bullicio de risas y música alegre. Estaba emocionada, recién casada, disfrutando cada segundo. Pero entonces, llegaron ellos, Isaac y David. Dante los presentó de mala gana, como si temiera algo. El primero en acercarse fue Isaac. Alto, imponente, su abrazo fue cálido y sorprendentemente efusivo, tanto que sentí algo diferente al instante. Cuñada, estás guapísima, Dante se sacó la lotería contigo, me dijo, sus ojos verdes clavándose en los míos con una intensidad que me desarmó. Algo en su presencia me dejó inquieta. Luego vino David. Igual de impresionante, con una figura marcada por el ejercicio, su abrazo fue casi envolvente, su aroma a colonia llenó mis sentidos de una manera que no supe cómo manejar. Me sentí perdida, extrañamente atraída hacia ellos, sin siquiera entender por qué. Algo en mí comenzó a cambiar en ese instante, aunque todavía no lo sabía. Mientras la fiesta seguía, yo no podía dejar de observarlos desde la distancia. Sentía una incomodidad en Dante, un aire de inseguridad cada vez que Isaac o David se acercaban a mí, y en el fondo, no podía evitar preguntarme por qué. ¿Por qué me los había ocultado durante tanto tiempo? ¿Por qué los miraba con esa mezcla de celos y miedo? Sin embargo, esa noche continuó sin más incidentes. Nos fuimos de luna de miel, y por un tiempo, parecía que todo iba bien. O al menos, eso quise creer. Volvimos de la luna de miel llenos de ilusión. Dante y yo estábamos construyendo nuestra vida juntos, comprando muebles, decorando nuestro hogar, soñando con todo lo que venía. Durante un tiempo, me sentí feliz, completa. Pero en el fondo, aquella sensación extraña que había sentido el día de la boda no desaparecía del todo. Isaac y David habían dejado una impresión que no lograba sacudirme, una mezcla de curiosidad y algo más profundo que aún no podía identificar. Un día, entre la emoción de elegir cortinas y utensilios de cocina, le sugerí a Dante que invitara a Isaac y a David a casa. Me parecía lo normal, después de todo, eran sus mejores amigos. Pero su reacción fue inesperada. Se tensó de inmediato, y su mirada, que generalmente estaba llena de cariño, se volvió fría y distante. No creo que sea una buena idea, me dijo con un tono que me dejó helada. No insistí en ese momento, pero la incomodidad que él mostraba era imposible de ignorar. ¿Por qué evitaba tanto que sus amigos vinieran? ¿Qué era lo que temía? Sabía que antes se sentía inseguro por su físico, sobre todo al compararse con hombres como Isaac y David, quienes eran altos, guapos y más carismáticos. Sin embargo, yo lo amaba por lo que él era. O al menos eso me repetía constantemente. Con el paso del tiempo, empecé a notar pequeños cambios en nuestra relación. Dante llegaba tarde del trabajo, cada vez más cansado, y en las noches, algo que antes había sido natural entre nosotros empezó a desvanecerse. Había una distancia, una barrera invisible que comenzaba a separarnos, aunque él seguía sonriendo como si nada estuviera mal. Si esta historia está resultando interesante para ti, estaría muy honrada y agradecida de recibir tu apoyo. Simplemente con darle suscribirte me ayudarías mucho para poder seguir trayéndote los mejores relatos. Desde ya te agradezco y deseo muchas bendiciones para ti.
Una tarde, mientras volvía de mi trabajo, ocurrió lo que nunca pensé que sucedería. Pasé cerca de un hotel y, a lo lejos, vi un auto idéntico al de Dante. Al principio, pensé que era una coincidencia, pero cuando me acerqué, mi corazón se hundió al reconocer las placas. Era su coche, estacionado justo frente al hotel. El mundo pareció detenerse en ese momento. No podía moverme, no podía respirar. La idea de que Dante, mi esposo, estuviera en ese lugar con otra mujer era algo que no podía procesar. Mi mente intentaba encontrar una explicación, cualquier razón lógica para lo que estaba viendo. Pero en el fondo, sabía la verdad. Me quedé allí unos minutos, paralizada por el dolor y la rabia, imaginando todas las posibilidades. Cuando por fin me fui, no dije nada. No podía. ¿Qué iba a hacer? ¿Confrontarlo? ¿Llorar? No quería ser la esposa engañada, no quería que la gente me viera como esa mujer que todos comentan a sus espaldas. Así que guardé silencio. Pero por dentro, algo comenzó a romperse. El silencio se convirtió en mi compañero constante. Cada vez que Dante llegaba a casa, con su sonrisa despreocupada, silbando canciones y comportándose como si nada hubiera cambiado, sentía como mi interior se desmoronaba. Por fuera, trataba de mantener la fachada, pero cada vez que lo miraba, veía a ese hombre que probablemente estaba en brazos de otra, mientras yo intentaba convencerme de que todo estaba bien. No podía evitar compararme con esa mujer, aunque ni siquiera la conocía. ¿Cómo sería? ¿Qué tenía ella que yo no? Era un pensamiento que me consumía. Y lo más absurdo era que, cuando lo investigué más a fondo, descubrí que ella no era ni remotamente lo que yo habría esperado. Ni atractiva, ni encantadora. Nada que pudiera hacerme sentir inferior en lo físico. Eso me enfureció aún más. ¿Cómo era posible que él hubiera elegido a alguien así sobre mí? Había algo en su carácter, en su esencia, que lo había conquistado como alguna vez lo hice yo. El dolor se mezclaba con la humillación. Me negaba a contarle a alguien lo que estaba sucediendo. No quería ser la guapa tonta que había sido engañada. Todo se fue acumulando en mi interior, como una olla de presión que estaba a punto de explotar. Hasta que, una noche, recordé a Isaac y David. Aquellos dos hombres que, desde el día de nuestra boda, me habían dejado una impresión que no podía olvidar. La idea surgió como una chispa en medio de la oscuridad, ¿y si los invitaba? Sabía que Dante detestaba la idea, que su inseguridad frente a ellos lo hacía sentir vulnerable. Y aunque al principio parecía una venganza insignificante, algo dentro de mí ansiaba verlo incómodo, ver cómo lidiaba con la situación de tenerlos cerca, sabiendo que yo también los encontraba atractivos, que había algo en ellos que despertaba mi curiosidad. Así que, una tarde, durante una conversación casual, le pregunté a Dante de nuevo. ¿Por qué no invitas a Isaac y a David a la casa?, dije con una sonrisa inocente. Como esperaba, su reacción fue inmediata. Se tensó, y me miró con esa mezcla de celos y enojo que yo había visto tantas veces antes. ¿Están ocupados?, respondió rápidamente, buscando cualquier excusa para evitar la incomodidad. Pero esta vez no me detendría. Decidí insistir. Vamos, amor, son tus mejores amigos. Seguro que les encantaría pasar un rato con nosotros. Las excusas continuaron, pero lo más significativo fue el tono en su voz. Dante estaba nervioso, inquieto. Sabía que algo lo hacía sentir pequeño frente a esos dos hombres, y por alguna razón, eso me llenaba de una oscura satisfacción. No podía olvidarme de su traición, y ahora, al menos, tenía una manera de hacerlo sentir tan vulnerable como yo me había sentido aquella tarde frente al hotel. Con esa idea en mente, la decisión estaba tomada. Pasaron varias semanas en las que Dante esquivaba el tema. Cada vez que mencionaba a Isaac o David, encontraba alguna excusa: están de viaje, tienen mucho trabajo, ya nos veremos después. Pero yo sabía que se estaba escondiendo, que el solo pensamiento de tener a sus amigos cerca lo ponía en una situación de vulnerabilidad que no podía controlar. Sin embargo, lo impensable ocurrió una tarde, cuando Dante y yo fuimos al cine. Recuerdo que era un día como cualquier otro, uno de esos intentos de reparar lo que comenzaba a agrietarse entre nosotros.
Entramos a la plaza, compramos nuestras entradas y nos dirigimos a la sala, cuando, de repente, lo vi, Isaac. Estaba allí, cruzando la plaza con esa presencia imponente que nunca había podido olvidar. Alto, con su mirada intensa, y caminando con una seguridad que hacía que todos a su alrededor parecieran irrelevantes. Fue como si el universo lo hubiera puesto justo en ese lugar, en ese momento, para desestabilizar por completo a Dante. Yo levanté la mano para saludarlo desde la distancia, una acción casi instintiva, que hizo que mi esposo intentara fingir que no lo había visto. Pero Isaac ya nos había notado. Se acercó con esa sonrisa encantadora, su brazo extendido hacia Dante en un abrazo fraternal, y le dijo algo que me dejó fría. Ya tiene 1 año que te casaste, y ni una sola vez me has invitado a tu casa. La incomodidad de Dante era palpable. Estaba enrojecido, como si estuviera atrapado en una situación de la que no sabía cómo salir. En ese momento, aprovechando el caos que se desataba dentro de él, decidí dar el golpe final. Isaac, qué alegría verte, dije con una sonrisa más grande de lo normal. ¿Por qué no vienes este viernes? Tráete a David también. Nos encantaría tenerlos en casa. De reojo, pude ver el horror en el rostro de Dante, pero él no dijo nada. Se quedó en silencio, mudo por la sorpresa y la frustración que apenas lograba contener. Isaac, sin dudarlo, aceptó de inmediato. Por supuesto, dijo, encantado con la idea. Voy a llamar a David ahora mismo, le va a encantar la idea. Me giré hacia Dante, y aunque él intentaba mantener la compostura, no podía ocultar lo mucho que le incomodaba la situación. Sabía que había cruzado una línea con esta invitación, pero en ese momento, no me importaba. La traición que me había causado seguía latiendo en mi pecho, y el solo pensamiento de verlo sufrir, aunque fuera por unos minutos, me daba una sensación de justicia. Esa noche, mientras preparaba la cena en casa, Dante intentó hacerme cambiar de opinión. No creo que sea buena idea, Dina. ¿Están ocupados? Seguro van a cancelar. Pero yo me mantuve firme. Ya confirmaron, amor. Y además, es solo una reunión entre amigos. ¿Qué puede salir mal? Sabía que Dante no se sentía seguro. Sabía que esto lo afectaba más de lo que quería admitir. Y, en el fondo, sabía que la verdadera razón de su incomodidad no era solo que sus amigos eran guapos o altos, sino que yo ya no era la misma persona que había sido al comienzo de nuestro matrimonio. Había cambiado, y él lo sentía, aunque no pudiera ponerle un nombre. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba, y con él, una tormenta que ni Dante ni yo estábamos preparados para enfrentar. El viernes llegó con una mezcla de anticipación y nervios. Pasé todo el día preparando la casa. Quería que todo estuviera perfecto, pero lo cierto es que lo hacía más por la emoción de la venganza silenciosa que estaba a punto de llevar a cabo. Sabía que la presencia de Isaac y David iba a incomodar profundamente a Dante, y aunque mi mente intentaba justificarse diciendo que solo era una reunión de amigos, mi corazón latía con fuerza, lleno de una inquietud que no podía ignorar. Dante, por su parte, estaba más tenso que nunca. A eso de las 5 de la tarde, cuando faltaba apenas 1 hora para que llegaran nuestros invitados, me llamó por teléfono desde el trabajo. Con una voz más firme de lo habitual, me dijo: Dina, tenemos que cancelar. Surgió un problema en la oficina, no voy a llegar a tiempo. Sabía que era una excusa, otra de sus maneras de evitar enfrentar la situación. Intentó convencerme de que todo debía cancelarse, pero yo no estaba dispuesta a ceder. La verdad es que no me importaba si él llegaba o no, ya había tomado una decisión. Todo está listo, amor, le respondí con la voz más tranquila que pude reunir. Si no llegas, no te preocupes, yo me encargo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Podía casi imaginarlo, mordiendo su labio, enojado y frustrado, pero incapaz de argumentar más. Finalmente, colgó, y yo me quedé en la sala, observando las bebidas y los aperitivos que había preparado. No pasó mucho tiempo antes de que el timbre sonara. Isaac fue el primero en llegar, con su imponente presencia que parecía llenar toda la habitación. Llevaba una camisa blanca que resaltaba aún más su figura, y cuando me vio,
sus ojos verdes brillaron con una chispa que no pude evitar notar. Me sonrió de una manera que me hizo sentir una mezcla de nervios y emoción. «Luces increíble, cuñada», dijo mientras me abrazaba. El abrazo fue largo, lo suficiente como para que mis pensamientos comenzaran a desordenarse. Por un momento, recordé cómo había sido el día de la boda, cuando ese mismo abrazo había provocado sensaciones que aún no entendía del todo. Luego llegó David, con esa energía relajada y segura que lo caracterizaba. Su sonrisa, siempre cálida, me hizo sentir a gusto, pero al mismo tiempo, una chispa de algo más profundo se encendió. Su presencia era igualmente arrolladora, aunque más tranquila, como si cada movimiento suyo estuviera pensando para cautivar sin esfuerzo. Y lo lograba. La música comenzó a sonar de fondo, algo suave, mientras los tres nos sentábamos en la sala, rodeados por el sonido de nuestras risas y el suave tintineo de las copas. Dante seguía enviándome mensajes insistiendo en que cancelara, pero esta vez decidí ignorarlo. Por primera vez, me sentía en control de la situación, y no estaba dispuesta a dejar que su inseguridad arruinara la noche. Empezamos a charlar, primero sobre temas triviales, la vida, el trabajo, recuerdos de la boda. Pero a medida que las horas avanzaban y las copas se vaciaban, las miradas y las sonrisas comenzaron a cambiar. Había algo en el aire, una tensión que crecía con cada minuto que pasaba. David se levantó para poner más música, y en ese momento, Isaac se inclinó hacia mí, sus ojos brillando con esa intensidad que nunca antes había visto en ningún hombre, excepto quizá en mis fantasías más profundas. Sentí que el ambiente de la habitación cambiaba. La luz tenue, la música suave, todo parecía estar llevando la situación hacia un lugar del que no estaba segura si debía escapar, o rendirme por completo. El ambiente en la sala se había transformado por completo. Lo que empezó como una reunión casual entre amigos ahora se sentía cargado de una tensión casi palpable. Cada palabra, cada sonrisa, cada gesto parecía estar envuelto en algo más, algo que estaba más allá de lo que había planeado. Mi corazón latía con fuerza, y aunque trataba de mantener la compostura, sabía que estaba caminando por una línea muy delgada. Isaac seguía sentado a mi lado, su cercanía haciéndose más evidente con cada minuto que pasaba. Mientras hablábamos, notaba cómo su mirada se mantenía fija en mí, como si quisiera leer cada uno de mis pensamientos. Y lo más inquietante era que, de alguna manera, lo estaba logrando. Sentía que él sabía, que podía ver a través de mis intenciones, incluso antes de que yo misma pudiera descifrarlas del todo. Por otro lado, David, quien ahora volvía a la sala tras haber puesto más música, también parecía sintonizado con ese mismo ambiente. Su sonrisa había cambiado, se había vuelto más tranquila, pero sus ojos decían mucho más. Cada vez que me miraba, parecía estar analizando, esperando algún tipo de señal que no sabía si estaba dispuesta a dar. Intenté distraerme, levantándome para servir más bebidas, intentando que el acto de caminar hacia la cocina me diera unos segundos para despejar mi mente. Pero no funcionó. Mientras llenaba los vasos, mi mente volvía a la imagen de Dante, insistiendo en cancelar la reunión. Me preguntaba si él, en lo profundo, intuía lo que estaba pasando, lo que estaba cambiando dentro de mí. Pero lo que más me sorprendía era que ya no me importaba tanto lo que él pensara. Había llegado a un punto en el que su traición me había hecho más fuerte, más decidida. Esa noche no era solo una pequeña venganza, era una manera de reencontrarme conmigo misma. Regresé a la sala, con una sonrisa que no sabía si era genuina o parte del rol que estaba interpretando. Me senté de nuevo entre ellos, y esta vez, sentí las miradas de ambos sobre mí, como si el peso de la situación estuviera aumentando con cada segundo que pasaba. ¿Te acuerdas de la boda?, preguntó Isaac de repente, su voz baja, profunda, rompiendo el silencio que se había formado. Su tono era cálido, pero tenía algo más, algo que me hacía sentir expuesta. Asentí, aunque las palabras se me escapaban. No era solo una pregunta casual, sentía que estaba apuntando a algo más, a lo que ambos sabíamos pero no habíamos dicho. David se unió a la conversación, recordando detalles del evento que yo misma había olvidado. Pero cada palabra que decía, cada vez que sus ojos se encontraban con los míos, sabía que estábamos hablando de algo más que simples recuerdos.
De repente, la música pareció volverse más intensa. O quizá era mi imaginación, pero todo a mi alrededor se sentía amplificado. Y en ese momento, Isaac se inclinó ligeramente hacia mí, no lo suficiente como para cruzar ningún límite, pero lo bastante cerca como para que su presencia me envolviera. Mi corazón comenzó a latir más fuerte, mientras trataba de mantener la calma. Siempre me pregunté por qué Dante nunca te había presentado antes, dijo Isaac, su voz suave, pero cargada de una intención que me dejó sin palabras por un momento. Si esta historia está resultando interesante para ti, escribe en los comentarios el número 1, para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. La tensión en el aire era innegable. Y mientras David, con esa misma calma que lo caracterizaba, se acercaba más, me di cuenta de que algo estaba a punto de cambiar de forma definitiva. Sabía que estaba jugando con fuego, pero en ese momento, me di cuenta de que ya no había vuelta atrás. El momento que seguía era inevitable, lo sentía en el aire, en la mirada fija de Isaac y en la calma profunda de David. Ambos se habían acercado lo suficiente para que la situación estuviera al borde de lo que podía controlar, pero aún así, dentro de mí, una parte se mantenía curiosa, expectante. Sabía que estaba en un territorio desconocido, pero, paradójicamente, también sabía que había llegado hasta aquí por elección propia. Tomé un sorbo de mi bebida para ganar algo de tiempo, intentando diluir la tensión que se había formado entre los tres. Pero no sirvió de mucho. El ambiente continuaba cargado de esa electricidad que parecía atarnos a algo que no sabíamos cómo desatar. Las palabras de Isaac resonaban en mi cabeza. Siempre me pregunté por qué Dante nunca te había presentado antes. Sentía que había mucho más detrás de esa frase, como si él supiera algo sobre Dante que yo aún no lograba descifrar. La música seguía sonando suavemente de fondo, pero todo lo demás se sentía lejano. Era como si el mundo exterior hubiera desaparecido, dejándonos a los tres en una burbuja, aislados del resto. David se inclinó hacia adelante, apoyándose en la mesa con una mirada tranquila, pero intensa. Dante siempre ha sido un tipo complicado, dijo, su voz casi un susurro, como si estuviera compartiendo un secreto. Siempre se sintió pequeño frente a nosotros. No en lo físico, sino en lo demás. Isaac asintió, y sus ojos volvieron a posarse en mí, expectantes. Sabía que lo que estaban diciendo era verdad. Había visto esa inseguridad en Dante, esa sensación de inferioridad que se hacía palpable cada vez que Isaac y David estaban cerca. Pero no era algo que yo hubiera querido explotar, hasta ahora. Sentí un peso en el pecho, una mezcla de emociones que luchaban por salir. Por un lado, estaba la culpa, esa pequeña voz en mi cabeza que me decía que esto estaba mal, que debía detenerme antes de que las cosas fueran demasiado lejos. Pero por otro lado, estaba la parte de mí que no quería parar, que anhelaba romper con la rutina, con las mentiras, con las traiciones que me habían convertido en esta versión de mí misma que apenas reconocía. Isaac, siempre más directo, se acercó un poco más, su brazo rozando el mío de una forma que parecía casual, pero no lo era. Sentí el calor de su piel, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. No era solo la cercanía física, era la conexión emocional, ese vínculo silencioso que se había formado entre nosotros desde el primer momento en que lo conocí. Dina, susurró, su voz firme pero llena de algo más, algo que no podía ignorar. No tienes que seguir fingiendo que todo está bien. Esas palabras me golpearon como un balde de agua fría. No tienes que seguir fingiendo. Sabía a qué se refería, sabía que él, de alguna forma, veía a través de la máscara que había llevado puesta desde que descubrí la traición de Dante. Esa fachada de esposa perfecta, de vida perfecta. Y ahora, aquí estaba, frente a la verdad que tanto me había esforzado en ocultar. No podía seguir mintiéndome. No podía seguir ignorando lo que sentía, lo que quería. Tal vez esta noche no se trataba solo de venganza, sino de liberarme de algo que me había estado consumiendo por dentro. Sentí el aire pesado en mis pulmones, pero antes de que pudiera responder, David, siempre sereno, se acercó a mi otro lado. Estamos aquí para ti, dijo en un tono bajo, cargado de comprensión. No te sientas culpable por ser quien eres. Sus palabras fueron la chispa que lo cambió todo.
Había llegado el momento de decidir qué hacer con todo lo que sentía. La puerta estaba abierta, y la tormenta se acercaba. El peso de las palabras de Isaac y David caía sobre mí como una losa que no podía ignorar. No tenía que seguir fingiendo, no tenía que seguir atrapada en esa burbuja de apariencias. Ellos lo sabían, y de alguna manera, también sabían que estaba lista para liberarme de esa prisión silenciosa en la que me había encerrado. El aire en la sala se volvía más espeso a cada momento, como si las emociones no dichas flotaran entre nosotros. Era una sensación abrumadora, pero también extrañamente liberadora. Sabía que estaba al borde de algo importante, algo que cambiaría el curso de todo. Y, aunque una pequeña parte de mí aún se aferraba a la idea de lo correcto y lo incorrecto, la otra parte, la más poderosa, estaba lista para aceptar lo que fuera que viniera. Isaac se inclinó un poco más, pero mantuvo la distancia suficiente como para que yo tuviera el control. No había urgencia en sus movimientos, sino una paciencia casi infinita. Sabía que estaba esperando que yo decidiera. Mi mirada se encontró con la suya y, por un instante, sentí como si todo lo demás se desvaneciera. No era solo atracción física lo que me impulsaba hacia él, era la sensación de ser comprendida, de ser vista de verdad. Por otro lado, David, con esa calma tan característica, me observaba con una suavidad que casi me derritió por dentro. En su presencia había algo tranquilizador, como si estuviera diciéndome que, pasara lo que pasara, todo estaría bien. Él no me juzgaba, no me presionaba. Solo estaba ahí, como un faro en medio de la tormenta. Dina, todo esto es tuyo para decidir, dijo Isaac en un tono bajo, casi un susurro que parecía acariciar el aire entre nosotros. Su voz, cargada de significado, me hacía sentir como si, por primera vez en mucho tiempo, el control estuviera completamente en mis manos. Y entonces lo supe. No era solo una cuestión de venganza. No se trataba de Dante, ni siquiera de su traición. Se trataba de mí, de lo que yo estaba dispuesta a aceptar o rechazar. La elección siempre había sido mía, y esa noche era el momento de tomarla. Respiré hondo, sintiendo como la tensión en mi cuerpo comenzaba a desvanecerse, reemplazada por una nueva claridad. Me levanté lentamente del sofá, observando a Isaac y David desde una nueva perspectiva. Ellos me miraban con expectación, pero también con respeto, como si entendieran que cualquier paso que diera sería el correcto para mí. No quiero más mentiras, dije, sorprendida por la firmeza de mis propias palabras. No quiero seguir viviendo como si todo estuviera bien cuando no lo está. Isaac asintió, sus ojos nunca abandonando los míos. David también sonrió levemente, como si supiera que ese era el momento que había estado esperando. La música seguía sonando en el fondo, envolviendo la escena con una suavidad que hacía que todo pareciera más real, más intenso. Sabía que estaba dando un paso hacia lo desconocido, pero, al mismo tiempo, también sabía que estaba tomando el control de mi vida por primera vez en mucho tiempo. Los dos me miraron con una mezcla de admiración y complicidad, como si supieran que esta noche no sería como las demás. Pero, a diferencia de antes, no había presión, no había una urgencia abrumadora. Todo parecía suceder con una naturalidad que me sorprendía. Entonces, ¿qué quieres hacer?, preguntó Isaac, su voz cargada de respeto, esperando que yo tomara la última decisión. Y, por primera vez, me di cuenta de que ya lo había decidido. No se trataba solo de ellos. Se trataba de mí, de lo que quería y de cómo iba a tomar las riendas de mi propia vida. Sonreí ligeramente, sintiendo una libertad que no había experimentado en mucho tiempo. El futuro ya no me asustaba. Sabía que esa noche, todo iba a cambiar. La decisión ya estaba tomada, aunque no la había pronunciado en voz alta. En ese momento, sentí que todo el peso que había estado cargando durante tanto tiempo, la culpa, la traición, las dudas, se desvanecía. La habitación estaba en calma, pero en mi interior todo parecía moverse con una claridad inesperada. Sabía lo que quería, y sabía que, más allá de lo que Dante había hecho, esta era mi vida, mi elección. Isaac y David continuaban mirándome, pero ya no había esa tensión abrumadora de antes. Lo que había entre nosotros era una conexión,
una comprensión silenciosa de que las decisiones que tomaría esa noche no eran impulsivas ni precipitadas, sino fruto de todo lo que había vivido. No se trataba de ellos, ni siquiera de Dante. Se trataba de mí y de lo que estaba dispuesta a aceptar en mi vida a partir de ese momento. Quiero ser honesta, comencé, con la voz firme, aunque mi corazón latía rápidamente. Honesta conmigo misma, antes que con cualquier otra persona. Ambos asintieron, como si ya hubieran entendido eso antes que yo misma. La música continuaba envolviendo la sala, y por un instante, todo pareció detenerse en ese pequeño espacio, como si el tiempo se hubiera congelado en el aire. Pero, al mismo tiempo, cada detalle se sentía más real que nunca. La textura del sofá bajo mis manos, el sonido lejano de la calle afuera, las miradas intensas de Isaac y David, todo formaba parte de ese momento crucial en el que sabía que el curso de mi vida estaba por cambiar. Di un paso hacia Isaac, notando cómo sus ojos verdes se iluminaban con una intensidad que me hizo sentir completamente visible. No era solo atracción lo que flotaba en el aire, era algo más profundo, una especie de reconocimiento mutuo de que lo que compartíamos iba más allá de lo físico. Y, al mismo tiempo, David permanecía a mi lado, tan sereno como siempre, pero con una calidez que me daba una paz interna que no había sentido en mucho tiempo. No quiero seguir viviendo una mentira, repetí, más para mí misma que para ellos. Quiero dejar de fingir que todo está bien, porque no lo está. Y no se trata solo de Dante, se trata de lo que quiero para mí. Isaac sonrió suavemente, sin moverse, dejando que el peso de mis palabras cayera en su lugar. Nunca es tarde para ser honesta contigo misma, Dina, dijo, su voz baja pero firme. Lo importante es que lo has reconocido. David asintió a su lado, como si sus pensamientos estuvieran perfectamente alineados con los de Isaac. Nadie puede juzgarte por ser quien eres, agregó con su habitual tranquilidad. Lo único que importa es lo que tú quieras hacer con lo que sientes. Sus palabras me trajeron un inesperado consuelo. Durante tanto tiempo había vivido bajo el peso de las expectativas, bajo el miedo al juicio de los demás. Pero aquí, en este momento, sentía una liberación como nunca antes. No había expectativas, no había juicios. Solo estaba yo, frente a dos personas que habían estado a mi lado desde el principio, de maneras que apenas ahora comenzaba a comprender. Cerré los ojos por un segundo, dejando que el silencio entre nosotros se asentara, permitiendo que el peso de la decisión se filtrara en mi ser. Y cuando volví a abrirlos, todo estaba claro. Esto es lo que quiero, dije finalmente, con la convicción de alguien que ha dejado atrás las sombras del pasado. Quiero seguir adelante, con o sin Dante. Quiero vivir sin miedo, sin mentiras. Isaac y David me miraron con esa mezcla de comprensión y respeto que me había llevado hasta aquí. No había nada más que decir. La decisión ya había sido tomada, y esa noche, mientras la música continuaba sonando suavemente de fondo, supe que el camino que estaba por recorrer sería diferente a cualquier cosa que hubiera imaginado. La decisión había sido tomada, y con ella vino una sensación de alivio que no esperaba. Ya no estaba atrapada en el ciclo de mentiras y engaños que había definido mi vida con Dante. Esa noche marcaba un nuevo comienzo, no solo en mi matrimonio, sino en mi propia historia. Una parte de mí había cambiado, y lo sentía profundamente. Isaac y David seguían allí, como una especie de ancla emocional, brindándome la estabilidad y comprensión que necesitaba para enfrentar lo que estaba por venir. Respiré hondo, sintiendo que la tensión que había estado acumulándose durante semanas, meses, incluso años, comenzaba a desvanecerse lentamente. Me había dado permiso para ser honesta conmigo misma, para reconocer lo que realmente quería. Lo que sucediera a partir de ahora era incierto, pero ya no me aterraba. Isaac fue el primero en romper el silencio que se había instalado entre nosotros, pero su voz no perturbaba la calma que se había formado, más bien la reforzaba. Dina, dijo suavemente, como si estuviera hablando en voz baja para no romper la tranquilidad del momento, no importa lo que pase a partir de ahora. Lo importante es que estás eligiendo lo que te hace sentir libre. Sus palabras resonaron dentro de mí. Libertad. Era precisamente eso lo que había estado buscando, aunque no lo supiera. En medio de las dudas,
La traición de Dante y los enredos emocionales. Había estado buscando una forma de liberarme, de ser auténtica, de vivir una vida que reflejara lo que realmente sentía. David, con su habitual serenidad, se acercó y me puso una mano en el hombro. Tienes el poder de decidir cómo seguir, Dina. No dejes que nadie, ni siquiera nosotros, te diga qué es lo correcto. Ya has encontrado tu verdad, y eso es lo más importante. En ese instante, supe que ellos no estaban allí para complicar mi vida, sino para apoyarme en lo que decidiera. Ellos no exigían nada, no pedían nada. Me ofrecían la oportunidad de ser quien realmente era, sin máscaras, sin las cadenas que me habían atado a una vida que ya no me pertenecía. Sentí un escalofrío recorrerme, pero esta vez no era de duda, sino de una emoción nueva, una mezcla de valentía y vulnerabilidad. Estaba lista para lo que fuera que viniera, lista para enfrentar a Dante, lista para enfrentarme a mí misma y a las decisiones que había tomado. Esa noche no se trataba solo de Isaac y David, ni siquiera de Dante. Se trataba de mí, de cómo había encontrado la fuerza para liberarme. Miré a ambos hombres, quienes me devolvieron la mirada con una mezcla de admiración y respeto. Sabían, al igual que yo, que lo que había sucedido esa noche iba más allá de cualquier relación superficial o conflicto emocional. Era una transformación interna, una ruptura definitiva con la versión de mí misma que había estado atrapada en una vida que ya no encajaba. Gracias, susurré, sintiendo una gratitud profunda que iba más allá de las palabras. Gracias por estar aquí, por hacerme ver lo que realmente necesitaba. Isaac sonrió, esa sonrisa cálida que había notado desde el primer día en que lo conocí, y David me dio un leve asentimiento, como si estuviera dándome su aprobación silenciosa para seguir adelante. La noche continuaba, pero algo dentro de mí ya había cambiado para siempre. Sabía que Dante llegaría eventualmente, y cuando lo hiciera, ya no me encontraría siendo la mujer que él había traicionado. Me encontraría siendo alguien más fuerte, más libre, y, lo más importante, completamente en control de mi propia vida. Y cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a asomarse por las ventanas, supe que el futuro, aunque incierto, era mío para moldearlo. Si esta historia te ha gustado, te pido por favor comentar tus impresiones y opiniones en la sección de comentarios. Me sentiría muy honrada si me dejaras un like. Te invito a ver la siguiente historia, que es impactante. Impactante.